pasa, chavales? Muy buenas a todos, un nuevo vídeo. Hoy nos vamos al Cordal. Hasta ahora hemos estado por el centro de Oviedo, atravesando todo el centro, y ahora estamos saliendo de la Manjoya. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esta subida del Cordal. La ruta de hoy es prácticamente calcada a la de esta semana que hemos hecho el martes, 100 y 1400 de desnivel. Pues hoy otra calcada, exactamente igual. Seguimos con la pretemporada para pillar la forma, y no falla en mis salidas de pretemporada el Cordal. Es de lo que llevamos de temporada, es el puerto el alto más curioso hasta ahora, más que nada por su longitud. No es muy duro, pero son 8 kilómetros o 9, no sé si son 8 o 9, ahora no me acuerdo, y pica en las piernas, pero bueno, es una pasada, se hace muy bien. Así que vamos a ello, y hablaremos también un poco de la actualidad, lo que nos parece a nosotros, cómo vemos a esta gentuza, a esta gente, a estos cracks que están repartidos por diferentes lugares en el UAE, en la Vuelta a Andalucía y en el Algarve. Así que hablaremos un poquito de todo ello. Vamos ahora a subir esta pequeña subida y ya nos vamos hacia Argame y toda esa zona, Riosa, para luego subir el Cordal. Tendremos bastante tiempo de hablar un poquito de todo ello. Bueno, estamos en el pueblo de Lara. Aquí a la derecha es el mitiquísimo Angliru, y nosotros nos vamos de frente para el Cordal. Comienza aquí la subida al Cordal. Son 7,9 kilómetros a un 6,25%, y todo muy constante. Así que vamos a ello. Hay un poquitín de nieve arriba, que parece que debe ser por la zona de... Bueno, el Angliru probablemente algo haya, y en el Gamoniteiro seguro que también. Bueno, pues el paisaje empieza a ser ya espectacular, y acabamos de empezar. 7,9 kilómetros. Primer kilómetro al 6,3, segundo al 6,1, 6,4, 7, 6,5, 5,3, 4,3 y el último al 6,55. Como veis, bastante llevadero. Todo muy constante, sin apenas ningún descanso, pero ninguna tampoco muy duro. Para pretemporada es un puerto alto, porque no es puerto, un alto bastante llevadero y muy chulo. Es bastante guapo porque tenemos aquí toda la zona de la Cobertoria, el Gamoniteiro, el Angliru. Toda esta zona es muy chula. Vaya paisaje, chavales, brutal.
Bueno chicos, pues vamos a empezar a hablar de la actualidad del UAE Tour. Vamos a empezar por ese orden, pues, por ser carrera World Tour. Así que además empezó primero que las otras dos. ¿Qué decir del World Tour? Por lo que dije el otro día de que Renko estaba arrasando, el martes lo dije, y se había corrido solamente la etapa del lunes. El martes fue una contrarreloj donde, contra todo pronóstico, o sea, lo que se esperaba, ganó Renko, y Isaac del Toro perdía 40 y pico segundos o algo así. Vale, hasta ahí todo correcto, y nos llegó el etapón del día siguiente, que fue el miércoles, donde fue una etapa espectacular, brutal, muy guapa. Comenzó el puerto y al poco de comenzar, era un mini puerto, un monopuerto lo llaman, prácticamente solo había eso duro, pero era muy duro. ¿Y qué pasó? Que nada más empezar el puerto, primera toma de contacto con la montaña y alguno lo pagó. Según comenzó el puerto, empezó Isaac del Toro a fallar. O sea, inexplicablemente había 30 tíos por lo menos en el pelotón, y Isaac del Toro se empieza a descolgar. Se ponen nerviosos en el grupo principal y ven la oportunidad de tirar para adelante. Tiberi, junto con Renko y alguno más, empiezan ya a tirar. Félix Gal creo que andaba por ahí también. Bueno, era muy largo esto, cambió muchísimo. Poco más adelante, ¿qué pasa? Que esto se torna Isaac del Toro a lo Joao Almeida, piano a piano, empieza a ir poquitín a poquitín pasando corredores que se iban descolgando del grupo principal. Y llega poquito a poquito, bueno, llega el grupo al tercer grupo. En el segundo grupo estaba Renko, pero ya no estaba en las primeras posiciones. Por delante atacaba Tiberi. Renko poquito a poquito, parecía que algo le pasaba. De repente Renko empieza a darse puñetazos en la rodilla, en el muslo, y era de unos calambres que le estaba dando. Y de ahí, a partir de ahí, empieza el declive. Empieza a romper Renko, se va poquito a poquito hacia atrás, y hasta que llega el momento en el que Isaac del Toro le pilla, le coge, le adelanta y se va a la caza de los del grupo de adelante. Empieza a remontar de una manera brutal. Llega a estar a 40 y pico segundos de Tiberi y empieza poquito a poquito a recortarle distancia. Pues bueno, al final una lucha tremenda entre ellos dos, que del Toro no es capaz de cogerlo por muy poco. Gana la etapa Tiberi, y un del Toro espectacular, un Tiberi brutal, y un Renko que decepciona. Y yo lo dije, que a Renko se le atraganta la montaña dura. Acabamos de empezar y ya primer chasco, es lo que hay. Bueno, y eso es todo. El resto, etapita para Milán al sprint. Hoy será otra al sprint, y mañana el último puertecillo. No es tan duro como ese, pero vamos a ver qué pasa entre Renko y Tiberi, que son los dos que van a disputarse la general. Tenemos a Tiberi líder con 21 segundos de diferencia sobre Isaac del Toro. Bueno, eso, que 17,4 de bonificación que le sacaría, de 10 a 6 del primero al segundo, más 21 que le saca Tiberi,
Isaac del Toro en la última etapa, la de mañana, le tiene que meter 17 segundos para ganar el UAE Tour. Esta prestigiosa carrera donde están estos dos y donde está Renko, y un poquito más impresionante, o sea, importante. Hay mucho más corredor en la Vuelta al Algarve que aquí. Pero bueno, eso es todo en cuanto a lo que se refiere a la carrera del UAE Tour. Vamos allá. Miren qué paisaje, señores. Bueno, llegamos a Fresneo. Está a 2 kilómetros de empezar el puerto, o sea, 6 de la cima. Y donde hay unas vistas aquí muy chulas. Estamos aquí en Fresneo. Ahí está el hotel Balcón del Angliru. Y ahí abajo podemos ver Lara, de donde venimos. Y vamos hacia allá arriba. Así que vamos allá. Vamos a aprovechar ahora para hablar de la Vuelta a Andalucía. Para mí la menos apasionante, menos nombre de corredores importantes, menos montaña, prácticamente no llega ni a la categoría de media montaña en ninguna etapa. Así que nada, si no fuera por alguna alegría que nos han dado, para ver el sprint final y poco más. Ayer, brutal Iván Romeo, un tío que me encanta, el chavalín del Movistar, 22 añitos creo que tiene, y no sé si me estoy pasando, igual tiene 21, bueno, da igual, es súper joven. Se escapó ayer con Andreas Leknesund, los dos escapados, más o menos minuto y medio le iban sacando al pelotón. Al final parecía que los iban a coger, que le reducían, pero luego volvió a aumentar y al final el sprint para ellos dos. A falta de 2 kilómetros mete un hachazo brutal Iván Romeo, que no lo puede seguir su compañero de escapada, Leknesund, y se acaba llevando una etapa brutal. Etapón de Iván Romeo, que con esa diferencia de 7 segundos que al final le metió, se pone el líder de la Vuelta a Andalucía, y el pelotón que llegaba a 54 segundos. Con hombres importantes ahí, pues Alexander Blasov, Christophe Laporte, Tim Wellens y poquito más. Son los grandes favoritos a llevarse esta etapa, pero estos 54 segundos son oro, porque no hay mucho más donde llevárselo. Iba a ser por las bonificaciones el ganador de esta vuelta, y ahora con esta escapada de Iván Romeo, salvo que haya otra escapada, lo veo muy complicado, que lo pierda. Así que vamos a esperar a ver estas. Creo que quedan 2 etapas, o 3, hasta el domingo me parece que acaba. Así que vamos allá. Y nos toca, por último, y no menos importante, hablar de la Vuelta al Algarve. Espectacular, apasionante. ¿Cómo está esa etapa? ¿Cuánto corredor importante hay ahí? Bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Son 5 etapas. Hoy se disputa la tercera. Hasta ahora llevan 2, pero vaya 2. Sobre todo la segunda, donde ha habido una lucha impresionante.
primera y segunda etapa. Hay como una especie de bonificaciones un poco rarillas que meten ahí como para darle vidilla a la carrera, y en esas dos etapas por la mitad de carrera, por ahí, bueno, en esta segunda sé que fue al llegar al puerto final. Y antes de empezar a subirlo había una bonificación ahí, siempre son de 3, 2 y 1, y entre las dos carreras, las dos etapas, Juan Ayuso, uno de los participantes en la Vuelta al Algarve, entre las dos ha llevado 4 segunditos y le valió pues a la postre para ser el líder de la Vuelta al Algarve hasta hoy. A expensas de lo que pase en la etapa de hoy, y no sé si la del sábado, la de mañana, creo que es etapa de montañita, no mucho tampoco, pero bueno, para estas alturas, para divertirnos está bastante bien. Vamos a hablar. ¿Qué tenemos aquí? Pues aparte de las 5 etapas tenemos unos corredorazos impresionantes. Empezando por el que ya nombramos, Juan Ayuso, el español que cambia para el Lidl Trek y que nos va a dar, pues esperemos que nos dé muchas alegrías esta temporada. ¿Qué más tenemos? Su gran rival, a priori, era o es Joao Almeida. Tenemos un Pol Seixas, chavalín de 19 años, recién cumplidos prácticamente, los cumplió en septiembre, estamos en febrero, bueno, 19 y medio, va. Pero va a hacer, toda la temporada la va a hacer con 19 años. Tenemos a Oscar Onley, cuarto en el Tour de Francia el año pasado, chavalín 23 años también como Juan Ayuso, que se espera mucho de él. Matthew Richitello, también 23 años del Decathlon. Daniel Felipe Martínez, Kevin Baquelin, Lipovic, tercero en el Tour el año pasado. De momento ha defraudado un poco. Yo pensé que iba a hacer algo más. En esta segunda etapa de monopuerto ha defraudado un poco. Pero bueno, algunos se lo toman de una manera, de otra. Yo al medio de la anterior carrera, no sé cuál fue la que estuvo con Renko, la Murcia creo que era, bueno, no me acuerdo. Ahí también defraudó bastante, pero los hay que a lo mejor vienen simplemente a pasearse y a coger un poco de forma. Así que otro gran corredor que tenemos aquí como Lipovic. Y no sé qué más tenemos por ahí. Julián Alaphilippe, Morgado, Héctor Álvarez, otro chico compañero de Juan Ayuso, que está como de probador, súper joven, y que vamos a ver también su progresión. Bueno, pues esta es la lista de participantes y este es el paisaje del Cordal. Con este espectacular paisaje del Cordal, a 1,5 kilómetros, poquito más de coronar, una parte un poco más llevadera, acabamos con la Vuelta al Algarve, con la etapa de ayer, brutal etapa de ayer, con una lucha trepidante donde el líder empezó a tirar para Juan Ayuso, y cuando llegó el momento importante del último puerto, la dureza del último puerto, empezaron los ataques y Juan Ayuso ataca. Le siguen a su rueda Pol Seixas y Joao Almeida. Los demás, nadie más consigue seguir ese ritmo. Por detrás Oscar Onley y Richitello son los únicos que están más o menos cerquita. El resto ya se descuelgan bastante. Entre ellos tres, bueno, pues al ataque de Juan Ayuso respondieron bien los otros dos, pero es que al momento empezó ya el espectáculo de Pol Seixas. Impresionante, este guaje de 19 años
el recital que ha pegado a todo el mundo, tirando él todo el rato, pegando hachazos, no conseguía dejar a nadie, menos a Juan Ayuso. Almeida lo dejaba unos metros, luego volvían a coger, porque no quería toda la responsabilidad Pol Seixas, y como Juan Ayuso pues no le daba un solo relevo, nada, o sea, se ha hecho toda la subida Seixas él solito, o sea, impresionante. Pedía relevos, pero nadie le daba relevos. Hasta falta de 1 kilómetro, quizás menos, ya iban los tres juntos, pensando ya en la victoria, porque ya no iba a haber diferencias entre ellos. Ataca Almeida, al que responden bien los otros dos. Y faltaba ya simplemente el sprint final. Un sprint final. Espera que pase este coche. Un sprint final entre ellos tres, donde queda descartado Almeida por fuerzas. Pol Seixas ataca de una manera brutal. Son unas curvitas, 2-3 curvas de mucha técnica, donde hay que darlas muy bien, donde hay que colocarse primero para tomar la posición y tener clara, estar bastante a favor de la victoria de etapa, y eso lo hace Pol Seixas. En la última curva se abre bastante, le mete el interior Juan Ayuso y le remonta, pero no lo suficiente para ganarle. Victoria de etapa para Pol Seixas, merecidísima, totalmente se la merece esta etapa, es el que más ha trabajado para ganarla, y esos 4 segunditos de bonificación en meta que le mete a Juan Ayuso. Como Juan Ayuso había cogido bonificaciones en la primera y segunda etapa por ahí, porque las ponen por ahí por mitad de carrera, pues quedan empatados por puestos. Juan Ayuso es líder, pequeña ventaja para la crono de hoy, será hora de tarde, donde se verá espectacular contrarreloj entre Joao Almeida, que saldrá el tercero por la cola, que está a 7 segunditos solamente, ha llegado con ellos dos al sprint. Un Pol Seixas que saldrá penúltimo, que tiene el mismo tiempo que Ayuso, y un Juan Ayuso que saldrá el último. Le va a beneficiar eso, que va a ser el tiempo de los demás, pero vamos a ver porque Almeida va muy bien en contrarreloj, Pol Seixas es un chavalín, dicen que va bien en todos los terrenos, así que vamos a ver lo que pasa. Y Juan Ayuso ya sabemos que también va muy bien en todos los terrenos, y de momento ha empezado bastante fuerte. Esperaba quizás un pelín más en la subida de él, pero bueno, para empezar no está nada mal, no ha estado nada mal. Y con esto es todo. El compañero de Pol Seixas, Richitelo, vino un poco detrás con Oscar Only, los dos fenomenal también, porque han llegado muy cerca, unos 16, 14, 16 están en la general, pues por ahí, si le quitan las bonificaciones, por ahí. Para contrarreloj, pues veremos cómo ruedan en contrarreloj. Dos chicos, los dos, si no me equivoco, los dos tienen 23 años, o sea, la misma edad de Juan Ayuso. Brutal, lo que viene por detrás es brutal. Y con Isaac del Toro corriendo el UAE Tour, vamos, nos espera un futuro tremendo, y nos espera un Tour de Francia espectacular. Bueno, con este caballito, no mío, caballito de paisaje, nos despedimos ya de lo que es el ciclismo profesional en la actualidad.
Bueno, 60 metros para coronar el Alto del Cordal después de 8 kilómetros y 478 metros de desnivel. Coronamos el Alto del Cordal. Vamos a ver el aire que sopla aquí. Bueno, pues coronado el Cordal. Qué paisaje, qué día despejado, qué solito. Día brutal. Bueno, aquí según bajas a la derecha, por aquí se va para el Cuchupuercu. Una subidita que hace bastante que no la hago. Y a ver si este año lo hacemos porque tengo ganas. Paisaje desde aquí también brutal. Ahora, vamos a bajar el Cordal y ya camino hacia casa. Bueno chicos, parada aquí a tomar el cafetín en el Calello. Este pueblo me trae unos recuerdos tremendos porque es el pueblo de mi infancia. Desde niño, desde que nací prácticamente, hasta los 15 años, aquí es donde pasé prácticamente toda mi infancia, sobre todo los veranos. Fin de semana todos también. Y ahí abajo os enseño ahora la casa y es donde vivían mis abuelos. Menudos recuerdos aquí, lo que pasa es que antes no había ni todas estas carreteras que hay ahora, autopistas, la de mi madre aquí de tráfico habrá. Antes no había absolutamente nada. Bueno, aquí vivían mis primos y aquí la última casa de todas. Fijaos cómo está, la cantidad de años que hace que ya no están mis abuelos aquí. Tremendo. Esa virgen que hay ahí arriba es la Virgen de Felgar. No me acuerdo cómo se llama, pero lo pone escrito que es de Felgar. Lo que no sé es cómo se llama la santa esa del pueblo de Felgar. Y con todos los cristales rotos, madre mía. Qué penita da. Qué recuerdos aquí, señores. Bueno, seguimos ruta que estamos acabando. Bueno, la casa está aquí, que se me olvidaba que enfrente, aquí tenía la huerta de mi abuelo. Todo esto era una huerta enorme, ahora es un prado. Han quitado toda la huerta y han puesto un prado. Y allí al fondo también tenía más huerta. Tiene un montón de huerta por aquí mi abuelo. Nada, seguimos. Estamos en el Parque de Invierno de Oviedo y aquí finaliza la ruta a unos 16 kilómetros aproximadamente de casa, así que por hoy estuvo bien. Van a ser 100 kilómetros, 1400 de desnivel, con la subida al Cordal y unos pequeños comentarios. Así que espero que os haya gustado, darle al like y suscribiros. Chao, chao, chavales. Pasarlo bien.